Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, llegó el momento de aprender cómo ubicar fracciones en una recta numérica. Pero antes, vamos a arrancar con algo muy sencillo. Supongamos que yo a ustedes les pido que representen gráficamente esta fracción, 3 cuartos. ¿Qué es lo que ustedes harían para poder representarla? Seguramente lo que ustedes harían es dibujar un rectángulo, ese rectángulo dividirlo en 4 partes iguales y de esas 4 partes iguales pintar 3. ¿Sí? Bien, eso es excelentemente bien, está perfecto. Ahora, si yo a ustedes les doy esta recta numérica y les pido que ubiquen esta fracción en la recta numérica, ¿van a poder hacerlo? Créanme que después de ver este video seguramente lo van a lograr. Bien, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? ¿O a qué le tengo que prestar atención? En una recta numérica tenemos siempre la misma característica. Arrancamos, cuando trabajamos con números naturales, arrancamos del 0. Tenemos el 1, tenemos el 2, el 3, el 4, es decir, seguimos con la misma secuencia que ya conocemos de hace muchísimos años. Fíjense que la distancia que hay entre el 0 y el 1 tiene que ser la misma que hay entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4, etc. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo hago yo para ubicar esta fracción? Lo que voy a hacer es ni más ni menos que lo mismo que hice acá. Voy a utilizar la misma lógica. ¿Sí? Vamos a analizar nuevamente lo que yo hice acá. Les pedí que representáramos 3 cuartos. Entonces, lo primero que ustedes dibujan, ¿sí?, es el entero. Bien, en el caso de la recta numérica, el entero ya está dibujado. Este es un entero. Este es otro entero. Y si yo sigo, acá estaría el 3, este sería otro entero. Es decir que esta parte yo ya la tengo hecha. Ya tengo dibujado mi entero. ¿Qué es lo siguiente que hacen ustedes? Dividen al entero en tantas partes como me indica el denominador. Acá me indica 4, por lo tanto, yo lo que voy a hacer es dividir al entero en 4 partes iguales. ¿Sí? Acá voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar mi fracción, perdón, voy a tomar mi recta numérica, mi unidad, es decir, mi entero, y lo voy a dividir en 4 partes iguales. ¿Sí? De acá a acá tengo una parte, de acá a acá otra, otra y otra. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Como me marca el denominador. Y ahora, lo próximo es pintar tantas veces como me indica el numerador. 1, 2, 3. Acá voy a hacer lo mismo, con la diferencia que en vez de pintar, voy a avanzar. Comienzo desde el 0, como si estuviese jugando un juego de tablero. ¿Sí? ¿Cuántos lugares tengo que avanzar? Me lo indica el numerador. 3. 1, 2, 3. ¿Sí? En este va a estar ubicada la fracción 3 cuartos. ¿Sí? En este caso, en la recta numérica, la fracción 3 cuartos lo que me indica es que al entero que hay entre 0 y 1, yo lo dividí en 4 segmentos iguales y avancé 3. Bien, supongamos que ahora tengo que ubicar la fracción 2 sextos. Para ello voy a volver a utilizar la misma lógica. ¿Sí? Simplemente se trata de interpretar qué me está diciendo cada uno de los números.
el número de abajo, que recordamos se llama denominador, me va a decir en cuántas partes tengo que dividir al entero. En este caso, recordemos que mi entero es todo esto, la distancia que hay entre el 0 y el 1. ¿Sí? Si yo utilizo el rectángulo, que es habitualmente lo que nosotros utilizamos para representar fracciones, podríamos decir que este rectángulo es mi entero. El número de arriba, lo que me va a indicar, que es el numerador, es cuántas partes tengo que tomar en cuenta. ¿Sí? Es decir, cuántas partes tengo que tomar o cuántas partes tengo que avanzar. Entonces, si yo tuviese que representarlo de manera gráfica, lo primero que debería hacer es partir o dividir, mejor dicho, este entero en partes iguales. ¿Cuántas partes iguales? Me lo indica el denominador, 6. Entonces, lo voy a dividir en 6 partes iguales. Y de esas 6 partes iguales, ¿cuántas tengo que tomar? Tengo que pintar 2. ¿Sí? Bien, en la recta numérica voy a hacer exactamente lo mismo. Es decir, voy a dividir los espacios que hay entre el 0 y el 1 en 6 partes iguales. Y ahora voy a tomar en cuenta lo que me dice el numerador y voy a avanzar 1, 2. En este lugar va a estar ubicada la fracción 2/6. Supongamos que yo ahora tengo que ubicar la fracción 5/6. Entonces, para ubicar la fracción 5/6, voy a volver a contar desde acá. Un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4, 5. ¿Sí? Acá va a estar ubicado 5/6. Ahora presten atención a esto. ¿Qué pasa si yo quiero ubicar esta fracción? 8/6. Fíjense una cosa. Nosotros siempre utilizamos un entero para representar la fracción. Pero, ¿qué pasa acá? El numerador es mayor que el denominador. En este caso, para poder ubicar la fracción, no me alcanza con contar todos los espacios que están entre el 0 y el 1. Me van a faltar. Entonces, voy a tener que dividir también el espacio que está entre el 1 y el 2. Es decir, voy a utilizar otro entero más. Obviamente, si yo esto lo dividí en 6 partes iguales, esto de acá también se divide en 6 partes iguales. Entonces, nuevamente, lo vamos a dividir en 6 partes iguales. Y ahora sí, voy a contar 8 espacios, pero desde el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá va a estar ubicado 8/6. ¿Sí? Bien. Y si yo, por ejemplo, les doy esta fracción, 6/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que 6/6 cae justo donde está el 1. Y si yo les doy la fracción 12/6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá va a estar ubicada la fracción 12/6. ¿Sí? Bien, ¿por qué es importante esto? Porque yo acá acabo de conocer 3 de las fracciones más importantes que tengo. Este grupo de fracciones que yo tengo acá
¿sí? 2 sextos y 5 sextos, se llaman fracciones propias. ¿Cómo me doy cuenta que una fracción es propia? Primero que nada, me puedo fijar en la relación que hay entre el numerador y el denominador. Cuando el numerador es más pequeño que el denominador, la fracción es propia. ¿Sí? 2 es más chico que 6, el 5 es más chico que el 6. Por lo tanto, es una fracción propia. La otra forma de darme cuenta es mirando dónde está ubicada la fracción con respecto a el entero, es decir, al número 1 o al número 2 o al número 3 o al 4. Si la fracción que yo tengo está entre el 0 y el 1, es una fracción propia. ¿Qué pasa con esta fracción? Fíjense que el numerador es más grande que el denominador. En este caso, decimos que esta fracción es una fracción impropia. ¿Sí? Las fracciones impropias son aquellas en las cuales el numerador, es decir, el número de arriba, es muchísimo mayor que el denominador. ¿Cómo las reconozco dentro de la recta numérica? Pues muy sencillo. Todas las fracciones impropias van a estar más allá del 1. En este ejemplo, fracciones impropias serían, por ejemplo, el 7 sextos, el 9 sextos, el 10 sextos y el 11 sextos. ¿Sí? Porque están más allá del 1. Pueden estar más allá del 1 o más allá del 2 o más... Es decir, son todas mayores que la unidad, mayores que el 1. ¿Y qué sucede con estas de acá? En este caso, fíjense que el numerador y el denominador son iguales. En este caso, el numerador es mayor que el denominador. Podríamos decir que es una fracción impropia. Pero ¿por qué no la puse con esta? Bien, les voy a explicar el por qué. Si prestan atención dónde queda ubicada 6 sextos, van a ver que coincide con la unidad. Si ven dónde queda ubicado 12 sextos, van a ver que coincide con otra unidad, con 2. Estas fracciones se llaman aparentes. ¿Por qué se llaman aparentes? Bueno, el nombre lo dice. Porque aparentan ser fracciones, pero en realidad son números enteros. Y acá entramos en un tema que es fundamental comprender, que es el concepto de fracción. Es algo que nosotros lo utilizamos muchísimo, siempre hablamos de fracciones. Pero ¿qué significa realmente fracción? Fracción sería el equivalente a la palabra porción. ¿Sí? De hecho, fíjense que muchas veces cuando utilizamos fracciones estamos usando para poder imaginarlas pedacitos de pizza o porciones de una tarta o porciones de chocolate. ¿Sí? Porque una fracción es una porción. Entonces, de algo que está entero, ese pedacito que yo tomo es la fracción, la porción. En el caso de las fracciones aparentes, están escritas como si fuese una porción, pero en realidad cuando yo las represento o cuando yo las ubico en la recta, me doy cuenta que están representando toda la unidad completa. ¿Sí? Fíjense, en el caso de 6 sextos es equivalente a 1 y en el caso de 12 sextos es equivalente a 2. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, que sea equivalente al 3, escribiría la siguiente fracción, 18 sextos. Acá dividiría esto en 6 partes iguales y caería en el 18, caería en el 3. ¿Sí? Entonces, repasemos rápidamente cómo tengo que ubicar fracciones en una recta numérica. Entonces, para representar una fracción en una recta numérica, lo primero que tenemos que hacer es construir la recta numérica,
marcar al menos 2 unidades y luego dividir el espacio que hay entre el 0 y el 1 y el 2, el 2 y el 3, lo que yo dibuje, en tantas partes como me indique la fracción. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 2 tercios, voy a tener que partir esto en 3 partes iguales y voy a tener que avanzar 1, 2 lugares. ¿Sí? Si yo tengo que representar la fracción 3 tercios, voy a avanzar 3 lugares. Por lo tanto, 3 tercios va a quedar acá. Y si yo tengo que representar la fracción 7 tercios, voy a tener que dividir el espacio entre el 1 y el 2 también en 3 partes iguales y acá también. Y ahora voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá va a estar ubicado 7 tercios. También tenemos que recordar que existen 3 tipos de fracciones. Fracciones propias son aquellas que están comprendidas entre el 0 y el 1, es decir, están dentro de la unidad, son más pequeñas que la unidad. Fracciones aparentes son aquellas que coinciden con alguna de las unidades, con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5. Y fracciones impropias, que son aquellas que necesitan más de una unidad, es decir, pasan más allá del 1. ¿Sí? En este caso, pasan inclusive más allá del 2. Otra manera de identificarlas, dijimos, era viendo la relación que hay entre el numerador y el denominador. Si el numerador es más pequeño que el denominador, estamos ante una fracción propia. Si son iguales o el número de arriba es múltiplo del número que está abajo, son fracciones aparentes y en este caso el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto es una fracción impropia. Un detalle a tener en cuenta. Supongamos que yo a ustedes les pido que representen en una recta numérica 2 tercios y 3 cuartos. Ustedes van a armar su recta numérica. 1, 2, 0. Pero acá tenemos un problema. Yo para poder representar 2 tercios voy a tener que dividir el espacio entre 0 y 1 en 3 partes iguales. Pero cuando quiera representar 3 cuartos, no voy a poder utilizar la misma escala que utilicé acá. Porque acá va a estar dividido en 3 y yo acá necesito que esté dividido en 4. Entonces, en estos casos, lo que yo tengo que hacer es buscar fracciones equivalentes. ¿Sí? Es decir, transformar estas dos fracciones en fracciones que tengan un denominador diferente al que tienen actualmente. Y que ese denominador sea común a las dos, es decir, que sea el mismo. En este caso, si yo busco en la tabla del 3 y en la tabla del 4 voy a ver que el número que se repite es el 12. Entonces, una fracción equivalente a esta, 3 por 4 es 12, 2 por 4 es 8. Esta, para transformarlo en 12, lo voy a multiplicar por 3. ¿Sí? 3 por 4 es 12, 3 por 3 es 9. Fíjense que ahora ya tengo dos fracciones que son equivalentes a las que yo tenía y que además entre ellas tienen el mismo denominador. ¿Sí? Bien. Ahora sí, voy a dividir. ¿En cuántas partes? En 12. Entonces, voy a dividir esto en 12 partes iguales. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Y ahora sí, voy a poder ubicar esta y esta fracción, pero como sus equivalentes. 8, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá va a estar ubicada 8 doceavos, que recordamos que es equivalente a 2 tercios. Y acá va a estar ubicada 9 doceavos, que es equivalente a 3 cuartos. Bueno, chicos, chicas, espero que puedan entender esto. Es sumamente sencillo, no es muy difícil. Eh, Simplemente hay que tener mucho cuidado al momento de dividir los espacios y después el resto sale solo. Es como en un juego de tablero, ¿sí? Tengo que ver cuántos lugares avanzo y ya con eso está. ¿Vieron que era fácil? Los espero en la próxima.